Bienvenido de vuelta, Raúl Alonso Jiménez, al Wolverhampton. Y qué mejor que recordar el segundo video que subí en el canal hablando de Raúl Jiménez y su historia, y que es el máximo goleador porque sigue siendo el máximo goleador de la historia de los Wolves. Me da una gran nostalgia, pero aquí les presento ese video. Bienvenido y la romperás en el Wolves. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez es un futbolista mexicano que juega como delantero y su equipo actual es el Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra. Raúl Jiménez, que nació en Tepellí del Río, Hidalgo, el 5 de mayo de 1991, comenzó su carrera en las categorías sub-20, donde el joven recibió una oportunidad por parte de Aferotena al ser seleccionado como titular para el partido de la fecha 12 de la Apertura 2011 contra Monarcas Morelia. Así, el domingo 9 de octubre de 2011, debutó en el Estadio Azteca con el número 47 en su dorsal. Fueron 46 minutos los que Raúl estuvo dentro del terreno del juego. Raúl comenzó a participar el 11 de febrero de 2012 frente al Atlas de Guadalajara, que terminó en empate 1-1. Raúl accedió al partido en la segunda mitad en un cambio por el ahora fallecido Cristian El Chucho Bermúdez. Anotó su primer gol en la competición el 9 de marzo de 2012 en un empate frente al Tijuana. Raúl apareció 12 veces y marcó en una ocasión. Tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde México se llevaría el oro, y la salida de Vicente Matías Buoso, Raúl fue titular en el torneo Apertura 2012, donde destacó en la escuadra de Miguel Herrera, siendo la dupla junto con Cristian El Chucho Benítez en la delantera del Club América. Para ese mismo torneo, Raúl tomó la camiseta número 9, tras la salida de Enrique Esqueda, dejando su camisa número 47 con la que debutó. Raúl anotó su primer gol en la primera división el 15 de septiembre de 2012, en la victoria 2-0 frente a Santos Laguna. Raúl volvió a anotar otro gol después de 2 semanas, en el empate frente a Monarcas Morelia. Raúl recibió su primera tarjeta roja durante la victoria del América frente a San Luis, lo que significó que Raúl se perdió el clásico de clásicos frente a Chivas. El 3 de noviembre de 2012 marcó su tercer gol frente al Pachuca. El 17 de noviembre de 2012, Raúl volvió a anotar en la derrota del América frente a Monarcas, en un partido de cuartos de final en su etapa de partido de vuelta. El final del global fue 3-2 a favor de América y lo hizo avanzar a semifinales frente al Toluca, en las que fue derrotado. Raúl terminó el torneo con 16 partidos y 4 goles. Raúl comenzó el torneo con el club el 19 de enero de 2013, donde fue titular y anotó su primer doblete frente al Atlante. El 2 de febrero de 2013 anotó otro gol en la victoria del América frente al Querétaro. El 31 de marzo de 2013, Raúl anotó su segundo doblete en el Clásico de Clásicos frente a Chivas, donde el resultado fue 2-0 a favor de América. Raúl terminó la fase regular con 8 goles y logrando ser el máximo goleador mexicano del goleo individual. Anotó un gol en los playoffs del torneo frente a los Pumas del UNAM, en los cuartos de final de ida el 8 de mayo. El 26 de mayo de 2013, Raúl jugó como titular la final histórica frente al Cruz Azul, donde el azul partía con ventaja de un gol. Para hacerlo aún más complicado, Teófilo Gutiérrez anotó otro gol para el azul. Pese a esto, el Club América logró el empate con un gol de tiro de esquina de Aquivaldo Mosquera y con otro en el tiempo de compensación por el portero Moisés Muñoz. Los equipos tuvieron que acceder a la prórroga, donde el marcador se mantuvo sin cambios después de los 30 minutos jugados y se accedió a los penaltis. En la tanda de los 11 metros, Raúl anotó el primero y tras las fallas y aciertos de los equipos,
el Club América se proclamó campeón del Torneo Clausura 2013. Raúl jugó todo el torneo como titular. El Club América, tras buenos resultados, llegó a la final contra el Club León, en la que fue derrotado 2-0 en la ida y 3-1 en la vuelta, llegando a un marcador global de 5-1 a favor de León. Raúl terminó el torneo con 18 apariciones y 8 goles marcados. Durante el torneo, Raúl y Luis Gabriel Rey fueron la delantera del Club América. En el partido de cuartos de final de ida contra Santos Laguna anotó un hat-trick. El resultado final fue de 5-3 a favor de América, pero en el partido de vuelta el resultado fue 1-3 a favor de Santos Laguna y el América lamentablemente fue eliminado por la regla de gol de visitante tras un global de 6-6. Raúl terminó el torneo con 17 partidos y 8 goles anotados, y surgieron rumores que indicaban que Raúl podría pasar a un equipo europeo después de la Copa del Mundo. Después de su participación en la Copa del Mundo, distintos rumores especularon con la salida de Raúl hacia el Fútbol Club Oporto. Sin embargo, tuvo un gran comienzo de torneo con el Club América, anotando 4 goles en 3 partidos. Raúl marcó un hat-trick frente al Puebla y además asistió a Oribe Peralta. El resultado final fue de 4-0 a favor de América. El 9 de agosto, Raúl jugó su último partido como americanista frente a Tigres de la UANL, dando una asistencia de gol a Miguel Layún. El 14 de agosto, Raúl dejó las instalaciones del Club América tras el acuerdo con el Atlético de Madrid de España. Raúl obtuvo el título de Apertura de 2014, obtenido por el América, donde tuvo participación en 4 encuentros y anotó 4 goles al inicio del torneo antes de ser vendido al Atlético de Madrid. Ahora su etapa con el Atlético de Madrid. El 13 de agosto de 2014, el Club Atlético de Madrid anunció el fichaje de Raúl por un costo de 10,5 millones de euros. El 16 de agosto de 2014, Raúl Jiménez hizo su debut como titular en el Atlético de Madrid, en la final del Trofeo Ramón de Carranza, frente a la Sampdoria. El resultado fue 2-0 a favor del Atlético de Madrid. Raúl abandonó la cancha en el minuto 79 por Iván Alejo. El 19 de agosto se produjo su debut en competición oficial. Fue en la ida de la Supercopa de España, en la que el Atlético de Madrid empató 1-1 frente al Real Madrid. Raúl no fue titular, pero saltó al campo en el minuto 78, en sustitución de Mario Mandžukić. El 27 de septiembre de 2014, Jiménez anotó su primer gol en la Liga Española, entrando de cambio al minuto 74 por Mario Mandžukić y marcando el 84, en donde su equipo venció 4-0 al Sevilla. El 21 de marzo de 2015 logró dar su primera asistencia para gol como colchonero ante el Getafe. Sin embargo, sus actuaciones fueron muy pocas en este equipo y por lo tanto tuvieron que cederlo al Benfica el 13 de agosto de 2015 por un contrato de 5 años, donde el Benfica adquirió el 50% de sus derechos. El 23 de agosto de 2015, Raúl debutó con el Benfica, entrando en el minuto 77 en la derrota 1-0 ante el Arouca. 6 días después, Raúl anotó su primer gol con el Benfica en la victoria 3-2 ante el Moreirense. El 25 de noviembre de 2015, Jiménez debutó como goleador en la UEFA Champions League, al marcar un doblete y dar el empate a su equipo, que iba abajo en el marcador 2-0 ante el Astana, y así darle medio boleto a los octavos de final a su equipo. El 20 de diciembre, Raúl Jiménez entró de cambio y le bastaron 20 minutos para marcar el tercer gol de su equipo en la victoria sobre Río Ave. 9 días después, le da la victoria a su club por la mínima sobre el CD Nacional. El 9 de abril marca el gol de la victoria como visitante 2-1 ante la Académica. 4 días más tarde marca gol en el empate a 2 goles frente al Bayern Múnich por los cuartos de la Liga de Campeones de la UEFA, donde caerían eliminados en el global 3-2. El 24 del mismo mes marca el único gol en la victoria en casa de Río Ave.
El 20 de julio de 2016, el Benfica decide comprar en forma definitiva la ficha del jugador y le paga al Atlético de Madrid la cantidad de 22 millones de euros. Con esto se convierte en el jugador mexicano más caro de todos los tiempos. Su primer gol en la nueva temporada lo marca el 21 de agosto en el empate a un gol frente a Vitória Setúbal. A los 6 días marca el 1-3 como visitante en casa de Sede Nacional. Su primer gol de la Champions 2016-2017 lo hace el 6 de diciembre en la derrota como locales 1-2 ante el Napoli. A los 5 días marca el gol de la victoria 2-1 sobre el rival directo de la liga, el Sporting de Lisboa. El 7 de mayo marca el gol de la victoria por la mínima en casa de Rio Ave. Al siguiente fin de semana marca en la goleada 5-0 sobre el Vitória Guimarães, con lo que se consagra campeón de la Primera Liga. Esto no pasó de ser desapercibido por muchos clubes en Europa, por lo tanto, el 12 de junio de 2018 se anuncia el fichaje de Raúl Jiménez por el Wolverhampton Wanderers, que es su equipo actual. El 11 de agosto de 2018, Raúl Jiménez debuta con el Wolverhampton ante el Everton. Disputó los 90 minutos y al 80 de tiempo corrido marcó su primer gol en el empate 2-2. Ahora, después de mucho tiempo, ya es el goleador del Wolverhampton en la liga con más de 10 goles, aunque todavía no tiene definitivamente su pase en el equipo, pero se espera que el equipo lo compre. Raúl Jiménez ha ganado muchos trofeos en su larga trayectoria. Uno de ellos ha sido la Primera División en México con el Club América 2 veces, en el 2013 y en el 2014. Una Supercopa de España con el Atlético de Madrid en el 2014. Y el resto de sus títulos han sido con el Benfica, en una Primera Liga y una Copa de la Liga y una Supercopa de Portugal en el 2016. Y otra vez una Primera Liga, una Copa de Portugal y una Supercopa de Portugal con el Benfica en el 2017. Ahora veremos qué le depara el futuro a este joven con el Wolverhampton Wanderers. Pero sin embargo, como les decía hace un momento, es un jugador que se encuentra en un muy buen estado de forma con el Wolverhampton, llevando más de 10 goles con ellos en la Premier League, siendo el máximo anotador en la liga y en su equipo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, suscríbanse, denle me gusta y no se preocupen que subiré más videos adelante. Adiós.